Mi nombre es Emilia Carusi Lozada. Soy participante del postdoctorado en Hermenéutica y la Interpretación Científica en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. La ponencia lleva por título La hermenéutica, diálogo de saberes en la investigación educativa. Fue una investigación documental de revisión narrativa. Tuvo como propósito reflexionar sobre la hermenéutica en el proceso reflexivo para interpretar y comprender el discurso en el diálogo de saberes como una metodología de investigación educativa. El origen etimológico de la palabra hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneu, que significa interpretar o comprender. Históricamente, la hermenéutica se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido de los textos. Para el siglo XVII se utilizó para la interpretación bíblica, exégesis, la cual consideraba no solo un análisis gramatical, sino también un análisis del contexto histórico de cualquier acontecimiento bíblico. Igualmente, la hermenéutica era utilizada para el análisis de textos literarios y legales. Fue considerada una disciplina para la interpretación y utilizada por los filólogos cristianos y gramáticos antiguos. Ahora bien, la hermenéutica se puede asumir como un recurso de interpretación y análisis del discurso, escrito u oral. Hay investigaciones como las de Cárcamos, Martínez y Bolívar. Por eso el diálogo de saberes es una metodología que aporta otra visión en el accionar investigativo educativo, aceptando que hay una pluralidad epistemológica para producir conocimiento científico. En el diálogo de saberes, el lenguaje es la base principal para desarrollar los encuentros de saberes entre el investigador y los participantes en el fenómeno que se estudia. De allí que la hermenéutica es un recurso de investigación educativa para desplegar un acto de reflexión, comprensión y análisis del discurso lingüístico en el diálogo de saberes, porque a través de los mismos se logra la comprensión e interpretación del accionar de los individuos al expresar desde sus voces los significados de sus vivencias desde diferentes posturas a partir del respeto y la horizontalidad dialógica. Encontramos algunos filósofos hermenéuticos. Uno de ellos es el filósofo Schleiermacher. Fue alemán quien argumentó que la tarea de la hermenéutica no solo puede comenzar con la comprensión, se vuelve incierta, sino que está interrelacionada desde el inicio con la tentativa de querer entender un discurso. Así, la hermenéutica es el arte del entendimiento a partir del diálogo. Para Echeverría, señala que el diálogo es una situación propia del entendimiento. Es la parte de una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye una frase para expresar un sentido y donde hay alguien que escucha. Este filósofo configura la hermenéutica en el aspecto gramatical, la cual se ocupa de la comprensión del lenguaje. Todo testimonio lingüístico, aunque en diferente grado, requiere un esfuerzo activo de la comprensión, pero también señala que la hermenéutica, como la interpretación psicológica, y la entiende como un arte, es decir, la comprensión es el arte de combinar adecuadamente tanto el aspecto gramatical como el psicológico. Aquí emerge uno de los rasgos románticos de la hermenéutica, donde ubican a este filósofo. Otro filósofo importante fue Dilthey. Él le concedió a la hermenéutica el propósito de descubrir los significados de las cosas, la interpretación de la palabra, los escritos, los textos, pero considerando el contexto del cual forma parte.
Entonces, la interpretación solo puede descomponerse en los aspectos que se contienen en el conocimiento de una creación espiritual impresa en signo del lenguaje. En cuanto al filósofo Heidegger, su postura ontológica de y en la hermenéutica al señalar que el ser humano es interpretativo. Es el mundo natural de ser de los seres humanos. El ser del hombre reside en comprender. Por eso Cárcamo sostiene que esto requiere del reconocimiento de un sujeto consciente y por tanto con capacidad de reconocer su historicidad. Heidegger argumenta que el habla es la morada del ser. Lo escribe en un documento que lo denominó la Carta sobre el Humanismo. Reflexionando, el habla del hombre es una actividad humana que sirve para expresar pensamientos y determinar representaciones a través de conceptos. Es decir, el habla es un medio de conocimiento humano. Para el filósofo Gadamer nos señala que el sentido del texto le pertenece a él, pero además a quien procura comprenderlo. Es decir, que el principio de la interpretación de un texto se inicia desde el mismo y el que intenta comprenderlo. Así, la hermenéutica es vista como una experiencia lingüística del mundo de la vida. Significa que el lenguaje es la primera interpretación y representa la realidad de las cosas. Así señala Gadamer, la capacidad de comprensión es la facultad de la persona que caracteriza su convivencia con los demás y actúa especialmente por la vía del lenguaje y el diálogo. En su obra Verdad y Método 1 argumentó que el ser puede ser comprendido es lenguaje, es decir, que el lenguaje subyace en todo proceso de comprensión y diálogo. Otro filósofo importante de la hermenéutica fue Ricord. Él dice que en la medida que el acto de leer es la contraparte del acto de escribir, la dialéctica del acontecimiento y el sentido tan esencial a la estructura del discurso genera en la lectura una dialéctica correlativa entre el acto de entender o la comprensión y la explicación. Ahora bien, también se hizo una revisión de lo que es diálogo de saberes. Los diálogos de saberes, también denominados diálogos interculturales, son procesos de comunicación e intercambio dialógico entre personas y grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas. Los diálogos de saberes surgen en la década de los 60 y 70 en América Latina, muy relacionado con la pedagogía de la educación popular, quien nos plasmó bien claramente el teórico Pablo Freire, ¿verdad?, en lo que denominó educación bancaria. Este teórico señala que el diálogo es un acto y es un hacer creador, es el encuentro de los hombres para hacer más y esta completitud humana no puede alcanzarse sin la esperanza. Baras también señala que el diálogo es relación dialéctica, además es una actividad intersubjetividad en cuyo desarrollo el lenguaje se manifiesta como la capacidad exclusivamente humana que acerca y suscita emociones y sentimientos. Hay otros investigadores como Pérez y Argueta señalan que los diálogos de saberes se deben desarrollar con relaciones de respeto, horizontalidad y colaboración. En cuanto a las reflexiones inconclusas, el proceso hermenéutico contribuye a reconocer a todos los elementos de las experiencias históricas del sujeto a partir de la temporalidad para desplegar un acto de reflexión, comprensión e interpretación del discurso lingüístico en el diálogo de saberes. Además, el proceso hermenéutico contribuye a que el diálogo de saberes como metodología de investigación educativa emergente sea parte de la investigación cualitativa para producir conocimiento a partir de la interacción dialógica
entre el investigador y los diferentes actores que participan en ella a partir de los saberes de las comunidades o saberes ancestrales. Y finalmente es una metodología que se puede utilizar con la investigación-acción, hermenéutica y la investigación colaborativa, que va a generar comunidades científicas desde la vinculación entre la organización educativa y las comunidades. Gracias.